Pero resulta que en el Nuevo Testamento hay expresiones que nos hablan de la cólera de Dios, la ira de Dios, en griego orgé, el día de la ira de Dios. Nosotros no somos hijos de cólera, dice San Pablo. El Evangelio nos guarda de la ira de Dios. La mayor parte de los sacerdotes que he tenido el gusto de conocer, la mayor parte de los sacerdotes cuando se encuentran con un pasaje de esos, simplemente saltan, no mencionan nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó sobre la ira de Dios? Y eso está en el Nuevo Testamento, ese es San Pablo. Entonces, ¿qué pasó con la ira? Mira, San Juan Bautista, ¿cómo predica San Juan Bautista? Pues él predica la conversión. Pero fíjate la frase que añade Juan Bautista: el hacha está ya a la raíz del árbol. Es decir, ya está afilado. Todo eso que anunciaron los profetas, todo ese día de la ira viene. ¿Y dónde quedó esa ira? Uno puede quedar un poco perplejo. Porque Juan Bautista anuncia que ya el hacha está lista para cortar el árbol. Y aparece Cristo, y Cristo lo que dice es: vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la ira? ¿Qué era eso? Falsa alarma. No te equivoques. El día de la ira llegó, y llegó con toda su fuerza. Lo que sucede, y por eso digo que es tan peligroso olvidar el tema de la ira en el Nuevo Testamento, lo que sucede es que hay uno que se llama Jesucristo, el cual tomó sobre sí el peso. Ahí está. ¿Dónde está la ira de Dios? Claro que está. Está en cada una de las llagas de Jesucristo. Así como Moisés se puso entre la cólera de Yahvé y el pueblo, y Moisés intercede por el pueblo, así como Abraham intercede por los justos que pudiera haber en Sodoma y Gomorra, así como Daniel intercede por el pueblo, así como Jeremías dice: yo me desgasté orando por mis enemigos, así, igual que ellos y más que ellos, Jesucristo se ha puesto en la brecha. Claro que está la ira. Claro que está la ira. ¿Y dónde quedó la ira? Está regada en todo el cuerpo de Cristo. Entonces sus espinas, sus llagas, su sangre, su sufrimiento espantoso, ahí es donde está la ira. Pero esto trae un problema muy grave. Entonces no faltan los predicadores y los teólogos, o así llamados teólogos, que dicen: no, pero ¿qué clase de Dios es ese? Ese es un Dios sádico. Bien, ahí necesitamos ayuda de un teólogo como Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos dice Santo Tomás al respecto? Santo Tomás estudia el tema de la ira y él busca cómo puede haber ira y parte de la pasión de la ira en el ser humano. Entonces la explicación que da Santo Tomás resumidamente es la siguiente: ira es aquella pasión con la que uno responde a un mal presente al que uno quiere enfrentarse. Es decir, la ira es una respuesta frente al mal. La ira es una consecuencia del mal y es un modo de responder al mal. Según eso, la expresión ira de Dios, enseña Santo Tomás de Aquino, no significa otra cosa, sino simplemente la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados. Es decir, lo que dice San Pablo, capítulo 6 de la carta a los Gálatas: de Dios nadie se burla, lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas capítulo 6. O dicho de otra manera, todo acto tiene consecuencias.
y la suma y la multiplicación de las consecuencias de nuestros pecados, los tuyos, los míos y los del mundo entero, la suma de esas consecuencias, cuando revienta, eso es lo que se llama ira de Dios. El nombre ira es apropiado porque está mostrando las consecuencias devastadoras, y se llama de Dios no porque esté designando una pasión en Dios, como quien dice se puso bravo, no exactamente eso, sino se llama de Dios porque si existen esas consecuencias en la creación, es solamente por las leyes que provienen de Dios creador. Un ejemplo: una persona es irresponsable en el licor. Esa persona se excede numerosas veces en la cantidad de licor que toma. Eso tiene consecuencias. Por ejemplo, una muy conocida en muchos alcohólicos es lo que se llama cirrosis hepática. La consecuencia, la espantosa cirrosis que corta la vida de esa persona después de una agonía detestable, esa es la consecuencia de esos pecados. Pero si nosotros examinamos por qué el exceso de alcohol produce cirrosis, pues eso está implicado en las leyes de la naturaleza, de lo que es propio del alcohol y de lo que es propio de la fisiología humana, y esas leyes de la naturaleza finalmente tienen su origen en Dios creador. Entonces, ¿existe ira de Dios en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí, porque todo pecado tendrá consecuencias. Lo que sucede es que Dios, en su infinito amor, ha querido cargar sobre sí mismo, en la persona de su Hijo, esas consecuencias. Entonces no es el Dios sádico, como dice aquella blasfemia. No es el Dios sádico, es el Dios que nos desborda con el tamaño de su misericordia. La doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena describe ese acto con una imagen cotidiana. Dice: era tan amarga la medicina que requería el agonizante que se la ha tomado el mismo médico para curarnos. Es la manera de describir el padecer. Dios no puede padecer en su propia naturaleza, pero asumiendo la nuestra en la persona de su Hijo, Él mismo toma sobre sí las consecuencias de los pecados. Y ahí está la ira. ¿Ira en qué sentido? Ira no en el sentido de tortura ni de sadismo, sino ira en el sentido de la gravedad de los pecados.